Muchas gracias por recibirnos, vocal, aquí en la sala de actos, en el salón de actos del Consejo General del Poder Judicial. Un auténtico lujo. Un placer, de verdad que sí. Tantos temas por tratar, pero podemos empezar con Álvaro Redondo, el fiscal del Supremo, que el día 26 emitía un informe, que negó que existiera ese informe, el día 30 había otro informe, mantuvo que solamente había uno, finalmente han reconocido desde Fiscalía que hay dos informes que se contradicen. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues eso lo tendrá que explicar el autor de los informes, porque finalmente parece que se ha confirmado que hubo dos informes, que el primer informe apuntaba a una conclusión y que el segundo, muy pocas horas después y que con una entrevista de por medio, pues pasa a afirmar exactamente lo contrario. Esto ya se lo digo como jurista y como ciudadano, ya no como vocal. Pero la coherencia en un jurista, y sobre todo en un jurista que ostenta una función institucional relevante, es lo que lo hace creíble. Es que lo que llama muchísimo, imperiosamente, la atención es que cuando un jurista toma una decisión es porque ha estudiado mucho, con ahínco, un tema y toma esa decisión convencido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que en nada cambia esa decisión, uno se queda como poco perplejo, ¿no? Sí, no, por esto decía que, en definitiva, su coherencia es lo que lo hace creíble. Cuando semejantes incoherencias son puestas de manifiesto, pues entonces se pierde la credibilidad. Y alguien que ostenta una representación o una función pública tan importante como es un miembro del Ministerio Fiscal, ante todo tiene que ser creíble. Lamentablemente, ahora en este momento no se puede decir que lo sea. A él le corresponderá dar todas las explicaciones que tengan que dar, pero veo muy difícil, una vez que se ha incurrido en semejante incoherencia, que nadie se las vaya a creer. El fiscal Viada estaba diciendo que después, cuando se reunieron los fiscales, los 15 fiscales del Supremo, que por cierto por mayoría abrumadora, porque eran 11 que estaban a favor de que se investigara porque veían indicios de terrorismo en el caso Tsunami, frente a 4 que decían que no, pues lo que dice es que ahí normalmente cuando, bueno, siempre de hecho, él sostenía que no ha habido un solo caso en el que cuando la mayoría decide una cosa, aunque no sea una decisión unánime, se ha mantenido lo que votaba la mayoría. En este caso no ha sido así y dice que antes siquiera de que votaran ya sabían que los dos jefes no iban a estar de acuerdo. Bueno, que antes de entrar a votar se sepa qué postura mantiene cada uno, no es extraño, porque en definitiva son fiscales que se ven, que hablan cuando toman el café, que hablan por los pasillos y que incluso su propia postura, y precisamente porque se trata de ser coherente, su propia postura en ocasiones anteriores puede hacer intuir por dónde va a ir cada uno. Otra cosa diferente es que aquí además ellos perciban que quizá lo que pudiera estar en cuestión fuese la independencia de algunas personas y que estas personas hubieran recibido algún tipo de indicaciones. Pero... Es que este es el asunto, ¿no? Porque la gente dice, hay una injerencia política en los asuntos judiciales, con los fiscales, con los jueces. ¿Cómo lo viven ustedes desde el Consejo General del Poder Judicial? Mire, señor Zabay, yo vengo ahora de un alto homenaje a un magistrado que fue asesinado por ETA y que dio su vida por unos principios que son los que permiten que ahora precisamente haya personas ocupando cargos relevantes que quizá estén haciendo que aquella muerte parezca que fue en vano, porque están ahí gracias a que algunos en su momento fueron tan generosos como para incluso ofrecer su propia vida. Y su hijo, en un discurso que ha sido muy emotivo y muy acertado en todo lo que ha dicho, decía que una de las máximas de su padre, asesinado por ETA, era que un juez jamás debe mancharse la toga ni con una mota de polvo del camino. Ha habido quien ha afirmado lo contrario, y cuando se empieza por el polvo se acaba por el barro, y al final las togas pueden acabar embarradas. Y cuando eso sucede, pues pueden suceder cosas lamentables como las que estamos viviendo en estos días. Y yo ahí enmarco
pues, estos fenómenos tan poco edificantes como los que se han producido con ocasión de esos informes del Ministerio Fiscal, cómo ha pasado esto por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y cómo lamentablemente parece que se anticipa una utilización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que sencillamente lo que esté en el interés o intención del Fiscal General del Estado sea lo que se imponga a todos los fiscales. ¿Está en cuestión el Fiscal General del Estado? Bueno, yo creo que lo puedo decir con toda legitimidad porque en 2 ocasiones, cuando me he tenido que manifestar, lo he considerado persona no idónea. Primero en un voto particular y después ya en un acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, bien que no unánime, pero sí mayoritario y ampliamente mayoritario, que lo considero inidóneo. No he cambiado de opinión desde entonces, creo que sus actuaciones están confirmando que ese juicio no era equivocado. Viada, que lo estaba citando hace un momento, que es uno de los fiscales del Supremo, considera lo mismo. De hecho, está intentando vía administrativa que se le cese, ¿no? Que no, sí, esta mañana efectivamente, esta mañana he conocido que se ha presentado un recurso contra el nombramiento. Ahora tendrá su desarrollo judicial y veremos qué es lo que opina la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Pero ciertamente hemos llegado al punto en el que se está cuestionando la legitimidad de un fiscal general del Estado por los fiscales, no por una discusión técnica sobre el cumplimiento de los requisitos reglados, no reglados, sino atacando directamente la idoneidad de la persona designada. Tenemos por otro lado, podemos señalar directamente a Marlaska, que dice: todo el mundo sabe lo que es terrorismo, ¿no? Entonces, si todo el mundo sabe lo que es terrorismo, ¿para qué están los jueces? ¿Para qué están las instrucciones? Sí, ¿para qué está todo? ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Bueno, cuando las hace un juez me produce asombro. Porque él es juez, claro, ahora sí, es político, es juez político, claro, es más político ya que juez. Sí, no, todo el mundo sabe lo que es terrorismo, pero todo el mundo, incluida toda Europa, sabe lo que es terrorismo, es ejercer violencia para la obtención de una serie de fines. Si alguien mata a alguien, eso es homicidio o es asesinato, pero si lo mata para obligar a un gobierno a hacer lo que no quiere, para causar miedo a la población o para fines parecidos a estos, entonces se convierte en terrorismo. Y de momento muchos fiscales del Tribunal Supremo, un juez central de instrucción, ha considerado que eso es terrorismo. El señor Marlaska dice que todo el mundo sabe que es terrorismo, quizá todo el mundo lo sepa. No tiene por qué saberlo él, no lo sé, tampoco he profundizado con él en los conceptos. Pero yo creo que el señor Marlaska, siendo juez, y aunque ahora mismo esté ocupando un cargo ministerial, tendría que acordarse en algún momento también de lo que es, porque sigue perteneciendo a la carrera judicial, aunque ahora mismo está en servicios especiales, y recordar que desde el Ejecutivo hacer indicaciones de ese tipo puede muy fácilmente confundirse con injerencias indebidas en la labor del Poder Judicial. Estoy seguro que cuando él era juez, que eso lo hiciera un ministro no le hubiera gustado lo más mínimo. Por el hecho de que eso lo haga un ministro juez, no cambian las cosas. Por otro lado tenemos a Óscar Puente, ministro de Transportes, que lo que dice es que los fiscales del Supremo no saben lo que es terrorismo. O sea, tenemos a Marlaska, ministro del Interior, diciendo todo el mundo sabe, todo ciudadano sabe lo que es terrorismo. Tenemos a Óscar Puente diciendo que los del Supremo no saben, los fiscales del Supremo, qué es terrorismo, que, bueno, ¿de dónde vienen esos fiscales? No han caído del cielo, esos fiscales tienen una trayectoria profesional. Alguno viene de la Audiencia Nacional, de hecho, ¿no? Bueno, yo sé de dónde vienen los fiscales. Entonces, lo que no sé es ¿qué opina de esto también? Porque tenemos perplejidad. Yo sé de dónde vienen los fiscales. No, tenemos a Zaragoza, por ejemplo, al fiscal Zaragoza, que le cuenten que sí sabe lo que es terrorismo. Bueno, y no solo Zaragoza, bueno, sí, Consuelo Manuel, todos, cualquiera de ellos. Podríamos empezar a decir los nombres, el propio señor Viada. Yo sé perfectamente de dónde vienen los fiscales y en definitiva es una carrera hermana de la nuestra y que creo que estaría mucho mejor configurada dentro del Poder Judicial con la debida autonomía que no como cuelga ahora de un ministerio. Sé perfectamente de dónde vienen los fiscales del Tribunal Supremo. De donde no sé
es de donde viene el señor Puente, insigne jurista, al parecer, que se atreve a dar lecciones de lo que desconoce. Luego confirma aquello de que no hay nada más atrevido que la ignorancia. ¿Cree usted que esto que dice, aunque ya con lo que me acaba de decir me ha respondido un poco, pero ¿cree usted que entra dentro de lo razonable que pueda dar una opinión así? ¿O esto es intervenir directamente también en la carrera de los fiscales y de los jueces y en el Poder Judicial? Razonable no es. Pero esto lo hubiera hecho el señor Puente hace 5, 6, 7 años y hubiéramos tenido un escándalo. Pero al final la situación en la que estamos recuerda un poco esto que se cuenta de la rana a la que arrojas a una olla de agua hirviendo y salta. Pero que si la vas calentando poquito a poco, al final acaba cocida y muerta sin darse cuenta, porque la temperatura cada vez va subiendo y se va acostumbrando. Y aquí nos hemos ido acostumbrando a una serie de absolutos despropósitos que empezaron ya hace algunos años, pero que ahora ya estamos en absoluta eclosión, que lo que acaba diciendo el señor Óscar Puente pues es algo en realidad muy menor en comparación con otras cosas que se están diciendo al mismo tiempo. Cuando se compara lo que dice el señor Óscar Puente, que al fin y al cabo el presidente del gobierno lo pone o lo quita cuando deje de necesitarlo, con lo que dice el propio presidente del gobierno cuando afirma lo que es y no es terrorismo y avanza, según él, lo que van a decir los jueces, pues se convierte pues, en una fruslería de un señor muy menor que dice este tipo de cosas. A mí me preocupa mucho más, pero muchísimo más, el contexto general en el que nos encontramos que no lo que dice este señor, que ya veremos cuánto tiempo es ministro. Si se pudiese medir ese grado de preocupación del 0 al 10, ¿qué preocupación tienen ustedes en el Consejo General del Poder Judicial? La mía personal y sí, la de luego, otros vocales. pero... Yo no soy portavoz del Consejo y no puedo hablar por él, pero sí que sé lo que opinan muchos vocales que no tienen una opinión diferente a la mía, al menos en lo sustancial, podemos diferir en el detalle. Pero aislar una única circunstancia de preocupación es difícil, porque lo que tenemos es un conjunto de circunstancias, todas enfocadas en la misma dirección, que al final lo que socavan como concepto general es el Estado de Derecho. Cuando tienes a ministros y parlamentarios que ofenden, acusan, literalmente ya agreden con sus palabras a jueces, cuando se expone públicamente como algo. Castellón está constantemente señalado. García Castellón, don Manuel Marchena, don Pablo Llarena, ahora es objetivo de ataque sistemático don Joaquín Aguirre en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que en definitiva son pues, lo que su hijo explicaba, que decía don Rafael Martínez, emperador, asesinado por una banda terrorista. Son jueces que no manchan su toga con las motas de polvo del camino para no acabar embarrándolas. Y eso, en este contexto, con gente que desprecia el Estado de Derecho, yo incluso creo que es una teoría muy personal, muy personal. Pero esta es la primera vez desde en la etapa democrática, estoy refiriendo desde la muerte de Francisco Franco, que tenemos un presidente del gobierno que no es jurista. No digo que los presidentes del gobierno tengan que ser juristas, no digo en absoluto eso, pero yo creo que a un jurista le produciría muchos reparos y no vergüenza decir y hacer cosas que ahora se hacen, yo creo que porque sencillamente las hace alguien que no tiene en absoluto asumidos las implicaciones de la democracia que a un jurista se nos enseña desde el primer día que pisamos la facultad. Se nos enseña lo que es Estado de Derecho. Aprendemos incluso la de vidas y sangre que ha costado llegar a establecer esos principios. O cuando pienso en el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea a la postre se asienta como el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la sangre de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando eso no se tiene en la cabeza, pues es fácil jugar a ser frívolo y acabar haciendo de aprendiz de brujo y destrozando cosas que no se pueden ni siquiera rozar. Y aquí estamos jugando con mucho fuego, pero mucho fuego. ¿Considera que ya están socavadas ciertas estructuras del Estado de Derecho? Creo que serán recuperables. Creo que serán recuperables. Luego ya hay algo socavado. Pero hoy día es obvio que sí. Es obvio que sí. Es obvio que sí. Y las pone en cuestión, las hace no creíbles ante los ciudadanos y eso causa un daño muy grande. ¿No le preocupa a usted, no sé cómo lo ve usted desde fuera, usted es abogado también, en cualquier caso es un despacho muy importante, que algunos de los jueces que están dedicando su carrera abnegadamente para que impere el Estado de Derecho, la justicia, por un sentido de Estado, de repente digan, pero si encima me están señalando, me voy a la carrera privada, ¿no? Y dejo esto. ¿Esto no puede provocar una fuga de talento y que todavía se debilite más el Estado? Para ser justos... Es algo que nos inquieta a los que lo vemos desde fuera, ¿no? No. A ver, señora Zabay, yo para ser justos y que tengo que decir que yo cuando decidí pedir la excedencia fue hace 19 años... No lo digo por usted que ya se fue hace tiempo, lo digo porque estamos viendo... La situación era muy distinta, y desde luego no estaba en absoluto implicada, pues eso fue en ciertas inquietudes profesionales. Pero ahora sí que puede ocurrir, ¿no? Vamos a ver, puede llegar a suceder que se genere desencanto, se produce desencanto entre los miembros de la carrera judicial cuando observan que se producen estas situaciones. Por descontado que se genera desencanto, ¿no? Por descontado que se genera desencanto. Yo sigo, mi contacto con la carrera judicial es permanente, dedicándome a la actividad privada como abogado. Sin embargo, estoy en el Consejo, porque no obstante estar en la actividad privada, sigo siendo un juez vocacional. Y para mí no hay cosa más importante ni nada a lo que le deba más que a mi paso por la carrera judicial. Y el desencanto entre los jueces es una realidad. Y no solo es una realidad, es que ese desencanto sobre todo proviene por la conciencia que ellos tienen, de que su credibilidad ante los ciudadanos está viendo mermada. Mermada, pero además, pese a su trabajo esforzado de cada día y por circunstancias que nada tienen que ver con ellos. Y lamentablemente se pueden llegar a producir fenómenos, no digo que masivos, pero sí puntuales de lo que usted está señalando. Y sería muy triste que esto realmente llegara a ser así. Es que yo creo que llegaría a ser un auténtico drama si jueces como Marchena, Aguirre, García Castellón decidieran irse, Dios no quiera, no estamos, pero sería un drama para el Estado de Derecho. Sería peor que un drama, porque en definitiva, por su parte, implicaría una rendición. Y cuando quienes con su trabajo diario se convierten en referente para muchos jueces y para muchos fiscales que, no obstante todos los inconvenientes y los sinsabores, deciden estar cumpliendo con su trabajo, sea cuales sean las consecuencias, pues sería una muy mala noticia. Desde luego sería una muy mala noticia. Decía Carmen Calvo no hace tanto tiempo que la ley de amnistía era inviable, que no se iba a llevar a cabo porque eso supondría violar directamente la separación de poderes, que uno de los poderes se pondría por encima de otro, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial. ¿Qué opina usted de eso, que parece bastante sensato, pero qué opina de lo que dijo, qué opina de lo que se está haciendo y qué opina de la ley de amnistía? Primero voy, ¿qué opino de lo que se dijo? Oía a Alfonso Guerra hace ya unas semanas que el hombre decía que él era contrario a la ley de amnistía porque eso era lo que opinaba su partido. Claro, de hecho así resultaba un poquito sorprendente, pero él decía, no, yo es que me enteré de lo que decía mi partido antes del 23 de julio. Y yo no he cambiado de opinión. Me he quedado en eso, no he cambiado de opinión. Yo imagino que para la señora Carmen Calvo tiene que ser triste asumir que su partido está diciendo cosas que ella misma había rechazado desde su partido que fueran posibles y que fueran legítimas con arreglo a la Constitución. Desde un punto de vista humano, pues no deja de producirme una cierta pena, pero me produce mucha más pena lo que están diciendo que esta iniciativa es conforme con la Constitución, porque saben que no es verdad.
porque es mucho más que probable que dentro de no mucho, espero, tengan que volver a decir lo contrario. Las incoherencias, al margen de que te hagan perder la credibilidad, yo creo que para quienes las ensayan a menudo también les tiene que producir mucha vergüenza. Y esta gente que pasará vergüenza de aquí a no mucho, en este momento, créame, me produce bastante pena. ¿Y qué opina de la ley de amnistía? La ley de amnistía no deja de plantear un asunto jurídicamente complejo en el que distingo dos planos. Uno, ¿qué opino yo sobre la posibilidad de leyes de amnistía en España? Y después, ¿qué opino de la concreta ley de amnistía que se está tramitando? La primera puede ser un tema complejo. Yo creo que abundan muchas razones para llegar a la conclusión, y admito que tendríamos que entrar en un debate discutible entre juristas para llegar a la conclusión de que no es posible en nuestro marco constitucional una ley de amnistía. Cuando en el artículo 62 de la Constitución se introdujo la referencia al derecho de gracia, se hizo tras un proceso en el que durante la tramitación de la Constitución se incluyeron enmiendas que pretendían incorporar también junto con los indultos las amnistías, y esas enmiendas fueron rechazadas. A su vez, el artículo incorpora la prohibición de los indultos de carácter general. Yo entiendo que cuando se establece una referencia precisa y general sobre cuáles son las competencias de cada poder, incluido la del Poder Judicial, para en exclusiva juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, cuando se introducen limitaciones a las facultades de uno de los poderes, tienen que ser expresas. Una limitación expresa es el indulto. Bien, pues entonces cabrán indultos. No existe la limitación expresa de la amnistía. Luego, entiendo, no caben amnistías. Todo y aceptando que ese es un debate que puede ser discutible. Ahora, esta propuesta de ley de amnistía, esta proposición de ley de amnistía, una proposición en la que confesadamente el presidente del Gobierno nos dice el 28 de octubre que la hace para poder obtener unos votos, para que no gobierne otro Claro, es que el partido. objeto de la ley va a ser diferente al que realmente ellos han reconocido como objeto de la ley, ¿no? Que Bueno, es para estar en el poder. ¿Eso no hace nula la ley? Eso determina que la finalidad de la ley pueda ser espuria porque no se refiera al interés general que tendría que estar íncito, sino al interés personal, no solo del presidente del Gobierno, sino al interés personal de un sujeto presunto delincuente al que se le ha concedido incomprensiblemente la capacidad de negociar para definir su propio estatus jurídico, para hacerse irresponsable y para que eso además se haga con los votos de su partido. Esto es una autoamnistía. Entonces, en las circunstancias de esta ley de amnistía, entiendo que aún, incluso en el caso de que admitiéramos, que me cuesta mucho aceptarlo, que en la Constitución caben amnistías, incluso aceptando eso, lo que no cabría es esta. No, o sea, en esta estos amnistía, términos. tal cual, es inconstitucional, con lo que está diciendo. Esa es una opinión que yo, desde luego, es la que suscribo. Decía Su Majestad el Rey, y usted lo tiene destacado, de hecho, en su Twitter, ¿no? Creo que si no el último post de los últimos, que dice: en el Estado de Derecho tiene que respetarse la Constitución, porque si no se respeta la Constitución no hay democracia ni convivencia viable, ¿no? Ni convivencia social viable. Pues es que en la Constitución acaba de decir que no se está respetando del todo, ¿no? ¿Considera que se está respetando íntegramente y que todavía tenemos esa democracia y esa convivencia? ¿Cómo lo ve usted? Mire, y por eso le decía antes, señor Azabay, que atribuyo importancia a que un presidente de gobierno ignore los rendimientos básicos del Estado de Derecho, que no los haya interiorizado, que no los haya asumido, que no los haya estudiado, porque entonces determinadas circunstancias o determinados conceptos elementales se le escapan. Que Su Majestad pone de manifiesto en las palabras que usted ha recordado,
es tan básico como que no hay democracia fuera de la ley. Y la Constitución lo que implica es un marco de convivencia en el que los españoles en un momento determinado deciden organizarse y limitarse. Entonces, ¿el Parlamento es soberano? Desde luego, el Parlamento es soberano, pero el Parlamento, como cualquier otro poder del Estado, es un poder limitado. Limitado porque los ciudadanos decidieron limitar su margen de actuación dentro de la Constitución. Entonces, afirmaciones que oigo de determinadas fuerzas políticas que quieren ignorar el marco constitucional porque a ellos no les gusta, a pesar de que es el marco sobre el que se estableció el consenso, pues pasa por considerar que determinado tipo de poderes, pues que algunos poderes, mejor dicho, tienen una potestad ilimitada. Es que lo que estamos viendo es que hay diferente trato para ciudadanos, están los políticos, que parece ya que cualquier cosa pueden hacer y nada va a pasar porque se les puede amnistiar, ¿no? El Parlamento, por muy soberano que sea, no puede tratarte de manera diferente a los ciudadanos, porque el principio de igualdad está ahí para eso. Pero en este momento los ciudadanos tenemos la sensación de que esto no está siendo así. Y de una sensación absolutamente justificada, una sensación absolutamente justificada en la medida en que ya de entrada el principio de responsabilidad de los poderes públicos, elemental para la vigencia del Estado de Derecho, que en definitiva supone que todos estamos sujetos al derecho, pero sobre todo lo están los poderes públicos, ese es un límite a lo que puede hacer un Parlamento que ahora se está poniendo en cuestión en la medida en que el Parlamento va a decidir, pasando por encima del Poder Judicial, que determinados ciudadanos no son responsables de sus actos. Y que haya ciudadanos que no son responsables de sus actos, eso es algo que a mí se me tiene que explicar muy bien para que me lo crea. Y ya no es solamente que se esté señalando a los jueces, que eso es lo que está ocurriendo hoy. Hay uno de los puntos de la ley de amnistía que parece que se podrá además investigar, ¿no?, proceder a la instrucción que corresponda y juzgar, si fuera necesario, a los jueces que hayan incurrido, según ellos, en prevaricación, ¿no? Eso no está propiamente en la ley de amnistía, y se genera una cierta cosa, pero corre en paralelo con la ley de amnistía. Esto apareció. Es que la inseguridad ya es absoluta. ¿Qué juez se va a atrever a juzgar cuando resulta que por aplicar las leyes que hay en vigor se le puede acusar de prevaricación? Mire, esto es algo que, aunque no esté en la ley de amnistía, digo, corre en paralelo con ella, porque sí estaba en el documento que se hizo público en cuanto a los acuerdos que habían adoptado Partido Socialista y Junts. Allí se hacía esa expresa referencia, se aludía a la constitución de comisiones de investigación en la que los partidos políticos podían llegar a pedir cuentas a los jueces. Esas comisiones se han creado, al menos dos. Y cuidado, hay una en el Parlamento de Cataluña en la que se está reiteradamente reclamando información a un juez del Tribunal Supremo, el juez encargado del CNI, la posibilidad, por lo tanto, de que las otras dos comisiones de investigación creadas en el Congreso de los Diputados, que aún no han iniciado sus trabajos, pueda acabar haciéndolo, lo mismo que hace la del Parlamento de Cataluña, pues ya veremos. Estar ahí y está por confirmar si realmente los acuerdos que adoptaron Partido Socialista y Junts se van a materializar y, por lo tanto, el Estado de Derecho, que ya está muy perjudicado, va a hacerse absolutamente inidentificable a partir de ahí, cuando a los jueces se les pretenda llamar, si es que se les pretende llamar, que espero que al final no se haga. Pero esto, por ejemplo, yo no tengo la menor duda, en absoluto, de que es algo que es lo que está poniendo en pie de guerra, por emplear esa expresión, a las instituciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Cuando la Comisión de Venecia ha venido a España a preguntar, es porque está muy, muy preocupada por la posibilidad de que los jueces acaben siendo sometidos al control de los partidos políticos por la vía de comisiones de investigación. Cuando el Parlamento de Europa vota una resolución para pedir que en España se investiguen hasta sus últimas consecuencias los contactos que Junts hubiera podido tener con elementos de los servicios secretos rusos o del gobierno ruso, es porque están sinceramente preocupados, porque que lo han aprobado en España por el Poder mayoría Judicial
y lo han aprobado por mayoría, y Puigdemont está diciendo que esto se lo están haciendo porque no ha pactado con el PP, que si hubiera pactado con el PP, increíble, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Sí, bueno, ya imagino. Bueno, yo, a ver, ni soy el defensor del PP, ni No, ni su esto fiscal, no va de partidos, pero ¿no? O sea, lo que está juzgando, lo que están votando en este caso en el Parlamento Europeo y están opinando es sobre lo que están viendo con los datos que están viendo, independientemente de con quién pacte, en este caso Puigdemont, ¿no? mire, yo allí hay una cosa que creo que fue el gran error que se cometió en 2017 por parte del gobierno, que en aquel momento era el gobierno del Partido Popular, y antes de 2017, que fue no entender que el problema, el llamado problema catalán, no era solo un problema español. En Cataluña se dedicó muchísimo dinero a cultivar voluntades en Europa para la construcción de un relato. Un relato manifiestamente falso, pero un relato hasta cierto punto romántico, que ayudaba a conseguir determinados apoyos. Y que usted lo ha vivido en primera persona, porque vive en Barcelona. Sí, yo lo he vivido en primera persona y a mí eso era algo, pero además lo he vivido también como responsable en el Consejo General del Poder Judicial. Y a mí me asombraba que eso que se estaba haciendo por parte de esta gente para ganar el relato en Europa no tuviera la conveniente respuesta para al menos dar el relato alternativo, no digo ya poner de manifiesto las falsedades de ese relato. La pasividad del gobierno en aquel momento, yo creo que en buena medida fue responsable de que ese relato ganara adeptos. Y además ya digo que desde el punto de vista incluso de la visión romántica de las cosas, ayudaba mucho a un pueblo que quiere ser independiente, o juzgado, España le roba, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se decían. Hoy lo que se pone de manifiesto es que estos partidos, Junts o Esquerra o los que en ese momento estuvieran haciendo esa actividad en el extranjero, pasaron ciertas líneas rojas, se pusieron en contacto directamente con el diablo, y ahora lo que está sucediendo, lo que se está conociendo, está ayudando por fin a romper ese relato. Y sin ese relato y sin credibilidad en el exterior, lo que se está haciendo ahora en el interior por parte del señor Sánchez ya desde luego sí no tiene más justificación que su interés personal en mantenerse en un puesto, a pesar de que si se quitan esos elementos tóxicos de la asociación con el gobierno, es evidente que no tiene apoyos para poder mantener esa ¿Qué repercusión puede tener esta investigación por parte del Parlamento Europeo de Puigdemont, que dice que ven indicios de esa relación? De hecho, Terradellas estaba diciendo hace horas, que Puigdemont se reunió en el Palacio Presidencial de la Generalitat con 2 rusos. Yo creo que es importantísimo, por lo que decía hace un momento, que se pueda llegar a establecer que este señor, desde las responsabilidades que tenía en la Generalitat de Cataluña, mantenía contactos con elementos obviamente tóxicos y desestabilizadores, que incluso después han atacado y han emprendido una agresión criminal contra un país vecino, y que podía convertirse en el foco de desestabilización de Europa a través del sur, va a permitir situar al personaje realmente donde se le debe de situar, va a permitir entender que se han dedicado años a construir un relato falso, va a permitir a los países europeos comprender que han estado, si no dando apoyo, al menos comprendiendo o manifestando comprensión frente a quien no la merecía, y puede acabar rompiendo el apoyo lamentable que desde algunos países europeos han propiciado la impunidad de un señor para que no se someta al escrutinio de la justicia, que es lo que cualquier ciudadano en un país civilizado está obligado a hacer. Que esto haya sido posible porque haya habido países que han comprado un relato falso,
que insisto, desde España no se hizo el trabajo adecuado para revelar esa falsedad. Eso es algo que puede conseguir Europa, o que se puede conseguir en Europa. Por eso lo que está sucediendo me parece importantísimo, tremendamente relevante, y entiendo también que al señor Puigdemont pues, le produzca muchísima preocupación. Entiendo con lo que dice usted que las esperanzas las tenemos que tener puestas en Europa porque en España están limitadas las capacidades. Bueno, vista la actitud que está adoptando el gobierno en la actualidad, desde luego tenemos las facultades muy limitadas porque no está precisamente llevando a cabo una labor de apoyo a la actividad de los jueces, sino todo lo contrario. Si es eso lo que se está produciendo, pues bienvenida sea Europa, si precisamente la actitud europea es la que hace reflexionar aquí sobre dónde debe estar cada cual. Ya para terminar, decía usted que estaba preocupado, lo decía al principio de la entrevista. ¿Podemos añadir la palabra miedo a esta situación en la que, como dice, se está viendo que incluso se va a poder llegar a juzgar en un momento dado, según cómo evolucione la cosa, a jueces que aplican la ley? No, miedo no. No, de ninguna manera, miedo no. En un juez en España ni hablar, miedo no. No, el miedo te lleva a la parálisis, el miedo te lleva a ocultarte, el miedo te lleva a no ser crítico, a no aceptar... o mejor dicho, a aceptar lo que es inaceptable. El miedo te lleva a mancharte la toga de barro, y eso, si algo están demostrando los jueces en este país, es que no tienen miedo. Yo estoy convencido de que no van a tener miedo y que, como en su día algún magistrado antepuso todo, incluso su vida, para que la democracia en España fuera una realidad, eso va a seguir pasando, Miedo no. Ahora bien, la obligación, la mía, mientras esté en el Consejo General del Poder Judicial, los próximos que lleguen al Consejo General del Poder Judicial, debiera ser también la obligación de los miembros del Gobierno, es no permitir que se den las circunstancias para que objetivamente alguien pueda tener miedo. Pero de lo que estoy convencido es que en España ningún juez va a tener miedo. Entre la ciudadanía sí que hay miedo, susto, inquietud, muchísima preocupación, que usted decía que tenía al principio y lo estábamos comentando, pero porque lo que se está viendo es una inseguridad absoluta. Claro. Y lo que se está viendo es que la democracia se tambalea. Vamos a ver, yo soy... ¿Usted ya la ve tocada? Desde luego ahora la tenemos tocada, porque estas cosas que están sucediendo desde el momento en el que en un parlamento se señala a jueces con la intención evidente de producir eso que no van a producir, que es miedo, cuando una presidenta del Congreso de los Diputados acepta eso como normal, ni siquiera llama al orden, cuando a veces le he visto llamar al orden porque un diputado le ha dicho a otro, generalmente un diputado no socialista, le ha dicho a uno de su partido algo que ya ha considerado inconveniente, se ha llamado al orden, y sin embargo no se ha llamado al orden ni se ha hecho nada para impedir. Hace escasos días adoptamos un acuerdo en este Consejo General del Poder Judicial por unanimidad, instando a que este tipo de cosas dejen de suceder. Yo confieso que personalmente, sin ninguna esperanza de que efectivamente dejen de suceder mientras estemos con el contexto. ¿Han recibido ustedes respuesta del Gobierno? No, ninguno, salvo alguna noticia periodística de que la señora Armengol considera ella que la libertad de expresión de los diputados, al parecer, incluye la posibilidad de violar el Estado de Derecho, porque evitar las críticas, una cosa es criticar las sentencias, en definitiva es un ejercicio al alcance de cualquiera, y otra completamente diferente es dirigir la crítica contra los jueces, colectiva o individualmente. Entre otras cosas porque los jueces, créame, son personas indefensas. Un juez no puede perder su apariencia de imparcialidad y por eso debe ser contenido. Y porque debe ser contenido no puede responder, y menos puede hacerlo ante gente que desde la tribuna aprovecha la inmunidad parlamentaria para atacar miserablemente a quien sabe que no va a poder responderle. Por eso es necesario el ejercicio de contención. A mí, que la señora Armengol considere que eso entra dentro de la libertad de expresión, solo me plantea una duda, si es por ignorancia o por cinismo, pero esa es la única duda que tengo. Usted, se ha presentado una querella criminal contra usted y contra otros compañeros suyos del Consejo General del Poder Judicial, los que llaman conservadores, 10, ¿no?
porque se les acusa de prevaricar. Lo hizo Sumar allá por noviembre, finales Sí, de noviembre. sí, sí. Bueno, estamos un poco en lo mismo, ¿no? Sí, no, estamos absolutamente... O sea, ustedes no pueden tener una opinión porque entonces están prevaricando. Sí, efectivamente. Yo eso lo enmarco dentro de la... Dese cuenta, Pero embargo, entonces, ¿usted siente que usted vive en una democracia cuando está ocurriendo esto? Bueno, cuando te ocupan las instituciones, quienes finalmente resulta que abusan de ellas con un planteamiento absolutamente liberticida y la manera de impedir que sus desmanes sean conocidos consista precisamente en impedir que quienes pueden denunciarlo lo hagan, pues revela que tenemos un grave déficit, cuanto menos, de mentalidad o planteamiento democrático en quien hace este tipo de, o adopta este tipo de iniciativas. Bien, se ha presentado una querella por el mismo tipo de gente que después considera que su libertad de expresión no ya le permite formular opiniones como las que formuló el Consejo, sino incluso le permite insultar, ofender, degradar, señalar. Esto al final me lleva a la conclusión de que es gente no seria. Lamentablemente estamos pasando por un momento de la historia de España en la que, por circunstancias que tendrán que ser calibradas en su momento cuando hayamos alcanzado el sosiego, pues se pondrá de manifiesto que efectivamente, si algo califica este tipo de iniciativas, es su falta de seriedad. En algún momento las he llamado payasadas, pero vamos a dejarlo en falta de seriedad. Ahora sí, para terminar, pero dice, en algún momento las he llamado payasadas, pero por estas cosas que, como digo, se ha presentado una querella criminal contra 10 de ustedes, esto puede suponer la inhabilitación de unos cuantos años. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pinta le ven? Bueno, está pendiente. Claro, eso... Yo ni siquiera, yo sé que eso existe. ¿Hay preocupación? Yo ninguna. Ninguna, absolutamente, por favor, ¿no? Me he pasado muchos años ejerciendo derecho y sé dónde están los límites y dónde no, y sé dónde está, y sé distinguir, fíjese, soy juez de lo penal y he condenado por delitos de prevaricación, sé distinguir un delito de una payasada y sé distinguir una querella seria de una payasada. El objetivo de esa querella tiene que ver con las mismas dinámicas que se ven desde el Parlamento, cuando se señala, cuando se dice el lofer y vamos a llamar y tendréis que dar explicaciones y demás. Y tiene que ver con una palabra que usted, señora Zabay, ha empleado al principio sobre si esto produce miedo. El objetivo es generar miedo. Paralizar, que la gente deje de actuar, claro, que dejéis de trabajar profesionalmente. El miedo produce parálisis, el miedo produce inacción. ¿Usted me ve a mí temeroso? No. Pues yo a usted no. A mis compañeros les aseguro que tampoco. A Marchena tampoco lo veo temeroso. Ni a Marchena, afortunadamente ni tampoco a Aguirre, Consejo, tampoco a mi Castellón. compañero Martínez Tristán, a la señora Llobar, a la señora Carmona, al señor Ballestero y, en fin, como se me va la lista, no quiero dejar de mencionar. Bueno, son muchos, pero sí, los vemos, estamos orgullosos de hecho. Les ¿no? puedo asegurar que para mí ha sido una experiencia gratísima conocerlos, compartir con ellos una época difícil en la que si algo me han demostrado es que no tienen miedo. Pues nos quedamos con eso, nos quedamos con esa valentía del Poder Judicial en bloque, nos quedamos con esa persistencia para luchar por el Estado de Derecho. Gracias por recibirnos en la casa del Consejo General del Poder Judicial y gracias por esta entrevista. Es su casa. Muchas gracias. Es su casa. Bueno, sí, pero es en la que están ustedes. Nosotros así como así cada día no podemos entrar. Somos inquilinos y además unos inquilinos. Nos quedamos con todas esas aclaraciones que ha hecho muy interesantes, con la reflexión de un jurista, ¿no? Un jurista de reconocido prestigio. Gracias. Muchas gracias a usted.